Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a este segundo domingo de Adviento. La figura central de este domingo es Juan el Bautista, quien en el Evangelio nos introducirá en la preparación importante para vivir el misterio de la Navidad. Y encendemos con amor la segunda luz de la corona del Adviento en nuestro camino espiritual de preparación a vivir este hermoso misterio de la Navidad y que representa este segundo domingo, pidiéndole al Señor acreciente su luz en medio de su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Señor, que viene pronto a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Juan el Bautista habla de preparar el corazón, habla de allanarle el camino al Señor, habla de sacar lo que estorba, de hacer un camino llano para que el Señor pueda venir y encontrar un pueblo bien dispuesto en el misterio de su nacimiento. Con humildad de corazón, ante la figura del Bautista y su llamado, ante esta corona que nos prepara a vivir este misterio, vamos a pensar en aquellas cosas que tenemos que arreglar para que el Señor pueda venir a nosotros dignamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Abramos bien el oído y el corazón para que esta palabra de Dios en este segundo domingo de Adviento entre a nuestra vida y nos ayude a prepararnos mejor al misterio de la Navidad. Lectura del libro de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita:
En el desierto, preparadle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No perdéis de vista una cosa. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como crecen algunos o como lo creen. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se extinguirán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparezcan los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperaremos en el cielo nuevo y en una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Anuncio gozoso del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto. Predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatar las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en el Señor, segundo domingo de Adviento, y nosotros venimos haciendo este camino de preparación al que les invito que no se lo pierdan. Cada una de las lecturas de la palabra de Dios serán una preparación especial, serán un anuncio especial para llamar a la conversión y nos darán las pistas necesarias para poner a disposición el corazón para que el Señor venga a habitar de manera especial en este misterio de la Navidad que en los próximos días estaremos celebrando. La primera lectura del profeta Isaías hace un llamado: consolad, consolad a mi pueblo. Dice vuestro Dios: hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. El consuelo de Dios. El pueblo de Israel venía de pasar mucho sufrimiento, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel vivió el destierro de Babilonia. Entró el rey Nabucodonosor a la Tierra Santa y destruyó el templo, que es lo más sagrado. Lo saquearon, pisotearon lo que para el pueblo hebreo era sagrado y se llevaron como esclavos al pueblo de Dios a Babilonia. Y allí, en medio del paganismo y de la idolatría, les tocó vivir esa escuela, ese aprendizaje de que en las buenas y en las malas hay que mantenerse fiel al Señor. Y el pueblo de Dios añoraba esa libertad, ansiaba volver a su ciudad santa y decían, aquí nos dicen: cántenos un cantar del Señor. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. La añoranza de volver a la tierra, de volver al templo, de volver a tener el culto, de volver a tener los sacerdotes al servicio del santuario y no estar rodeados de la idolatría y de la cantidad de antivalores que habían en el reino de Babilonia, y mucho menos estar bajo la opresión de la esclavitud, porque cuando eres esclavo es que te das cuenta lo mucho que vale la libertad. Por eso el Señor le dice a su pueblo: ya está pagado tu crimen, ya sufriste bastante, por eso consuelen a mi pueblo. Y es el cumplimiento de lo que sucede en el Evangelio. Juan el Bautista, ¿cuál es el mensaje que trae? Un mensaje esperanzador, un mensaje consolador. Ya no es un profeta del desastre, como habían en el Antiguo Testamento profetas que anunciaban la calamidad o que anunciaban castigo porque el pueblo de Dios no seguía la alianza, no quería seguir el camino que Dios le había dictado.
Por eso el Evangelio de Mateo comienza con esas palabras de esperanza: envío a mi mensajero delante de ti para que prepare un camino. Y citando a Isaías dice: preparen un camino al Señor y allanen sus senderos. Juan vino con esa misión. Recordemos que cuando nosotros estamos en este camino de la fe, tenemos que tener como fundamento principal de nuestro camino cristiano el vivir constantemente en espíritu de conversión. Siempre tenemos algo que cambiar, una actitud de vida que modificar para ir allanándole ese camino al Señor y quitando los abrojos, quitando lo que estorba. Por ejemplo, un cristiano que sienta envidia, tiene que quitarse la envidia, tiene que disiparla para que pueda vivir en perfecta santidad. O una persona que todo el tiempo anda con un conflicto y una peleadera. Hay gente que es especialista en crear conflictos donde no los hay. Y que si no viven rodeados de un chisme, de un problema, no son felices. Entonces, ¿qué te dice el Señor hoy? Bueno, a quitar el rollo, el problema, a quitar ese espíritu de violencia y de buscar problemas donde no los hay para que puedas tener un corazón bien dispuesto. Que si tu problema es la mentira, bueno, el Adviento es la oportunidad perfecta para allanar el camino y quitar la mentira de tu vida y hacer un ejercicio. Señor, ayúdame a no ser mentiroso, o a no ser mentirosa. Que si muchas veces maltratas de palabras o siempre andas como amargado o amargada, el Adviento te debería servir para recuperar la alegría y para dejar atrás la amargura, porque hay gente que se amarga a veces hasta sin sentido, sin razón. Tiene sus dos piernas perfectas, tiene sus dos manos perfectas, le funciona la cabeza, a veces a medias, pero bueno, funciona. Algo es algo, peor es nada, ¿verdad? Pero tenemos tantos motivos para estar agradecidos con Dios, para vivir en la perfecta alegría, y vivimos amargados y peleando y todas esas cosas. Entonces, escuchar al Bautista es decir, detenerte en este camino y decir: ¿qué tengo yo que limpiar de mí? ¿Qué tengo que purificar de mi vida? Y vuelvo y les repito, empezando por mí, todos tenemos algo que purificar, que cambiar, que modificar, porque no somos perfectos, mis queridos hermanos, pero Dios sí quisiera, y el sueño de Jesús es que seamos perfectos, porque Él lo decía en el Evangelio: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y la perfección nosotros sabemos que cuesta y que es dura, pero es posible. Y Juan mismo da ejemplo de penitencia. Vivía en el desierto, era un hombre que vestía piel de camello y que se alimentaba de saltamonte y de miel silvestre, ¿no? Pobrecito Juan, ¿no? Porque no sé, yo nunca he comido saltamonte. Ah, sí, ya me acordé que sí, ¿verdad? Cuando viví en México, y los que me están viendo de México lo saben, ¿no? Que hay un plato muy famoso de los chapulines. Y un día me dijeron: padre, le vamos a invitar algo especialísimo. Y cuando destaparon la cazuela, yo lo que encontré fue un montón de saltamonte. Probé uno solo, ¿verdad? Son crujientes. Pero no sé si Juan el Bautista los comía con sazón mexicana, ¿verdad? O eran los saltamontes así pelados como del desierto. Eso lo que nos quiere decir es que era un hombre muy penitente, que era un hombre que vivía como vivían los esenios, que era un movimiento muy famoso en el tiempo de Jesús, que eran gente penitente que, cansados y decepcionados del culto oficial del templo, de la hipocresía de los fariseos y de todos esos rollos religiosos que habían, decidieron vivir la fe en las montañas, en el desierto, aislados, como una especie de monjes, de eremitas, ¿verdad? Que tenía también el judaísmo. Muchos creen que Juan también era de esta corriente por su espíritu penitencial y por su estilo de vida
en el desierto. Lo que sí es claro es que el mensaje que Juan predicaba lo vivía. ¿Y por qué? ¿Por qué el espíritu penitencial de Juan lo revela la última frase del Evangelio de hoy? Porque detrás de mí viene uno al que no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Él sabe quién es el importante. Él sabe quién es el protagonista. Muchos de ustedes pues me escriben, me llaman, me mandan mensajes todo el tiempo, ¿no? Y yo decía en estos días en mi parroquia, bueno, lo comparto acá, porque hay personas que dicen, ay padre, hoy se vio como un poquito más despelucado, tenía como unos cachitos aquí en la cabeza, estaba despeinadito. Ay padre, hoy estaba como apagado, como triste, se ve que le pasó algo. Ay padre, qué bonita casulla tenía. La del otro día no me gustó mucho. Y así podríamos estar diciendo muchas cosas que a mí me escriben. Y yo les decía de buena fe, no me miren, ni siquiera se fijen en mí, sino en el centro del mensaje, porque como en el caso de Juan el Bautista, el protagonista de la Eucaristía no es el Padre Enrique, ni ningún sacerdote que celebre la Eucaristía, ni ningún obispo, ni el Papa siquiera. Siempre el protagonismo es el de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y a Él es el que debemos predicar. Y a Él es el que debemos dar a conocer. Por eso el mismo Juan en una de sus predicaciones dice, conviene que yo disminuya para que Él crezca. Es decir, conviene que yo le vaya dejando su lugar. Incluso los discípulos de Juan, cuando Jesús se presenta en el Jordán, Juan el Bautista sabe ceder el paso al que es importante, porque cuando bautiza a Jesús le dice a sus discípulos, ya no me sigan a mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Por eso es que la imagen de Juan el Bautista en la iconografía cristiana siempre está con el dedo señalando al Cordero. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Y por eso es que en los refranes populares, que siempre son muy sabios, cuando hay algo que es como que imposible, como que muy difícil, dice, ay, mijo, eso será cuando San Juan agache el dedo. Como que decir nunca. Y eso tiene mucho sentido. San Juan no agacha el dedo. ¿Por qué? Porque él siempre está señalando al que es importante. Él siempre está indicándonos cuál es el camino que debemos seguir. Y por eso Juan es una figura tan clave en el Adviento. Imagínense, con toda esta explicación que les he dado de la importancia del protagonismo del mensaje de Juan, es para que nos sirva y podamos hacer vida en nosotros el mensaje de este gran hombre. Y cierro esta predicación con el fundamento del Evangelio de hoy. Yo les bautizo con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Impresionante. El bautismo de Juan es simbólico, pero el bautismo de Jesús, que es el que tú recibiste y el que yo recibí, el que recibimos el día que nuestros padres nos llevaron a la iglesia o que tú fuiste por tu cuenta, porque muchos de ustedes se habrán bautizado adultos. El día que tú recibiste el santo bautismo, fuiste bautizado no con agua, sino con el Espíritu Santo, que todos tenemos y que hay que poner a funcionar. Jesús ha venido, mis queridos hermanos, a bautizarnos con el poder de Dios y a llenarnos de los dones de Dios y a hacernos sentir que somos instrumentos de Dios en medio de este mundo y de esta sociedad que muchas veces se presenta perversa, atea, etcétera, etcétera. Tenemos el testimonio de los cristianos que hemos sido bautizados no con agua, sino con Espíritu Santo. Ojalá los papás y padrinos que llevan a los niños a bautizar entendieran esta cuestión, de que el bautismo no es un rito, no es una tradición, no es una costumbre, de que ese día tu hijo que recibe el bautismo, tu ahijado, recibe la fuerza y el poder pleno del Espíritu Santo, porque al final no es el Padre Enrique el que bautiza, o el Padre Juan, o el Padre Pedro, o el Padre Pablo. El que bautiza es Jesucristo con su Espíritu para llenarnos de poder y de gracia
Y ese poder está en nosotros. No nos sintamos poca cosa. No nos sintamos pequeños, sintámonos grandes más bien. Porque no recibimos el bautismo de Juan el Bautista, que era con agua, sino el de Cristo, que es con fuego y espíritu. ¿Para qué? Para que logremos transformar el mundo, logremos transformar nuestras comunidades, logremos transformar nuestras familias y que sean espacios de verdadera alegría y de verdadera felicidad. Que Juan el Bautista interceda por nosotros en este segundo domingo de Adviento, mis queridos hermanos, y que su mensaje llegue a nuestros oídos, pero principalmente a nuestro corazón. Que no se quede, que no se diluya, sino que oigamos la voz de Dios y que nos pongamos en camino de conversión, porque mis hermanos, si nosotros nos convertimos y si aceptamos el Evangelio de Jesucristo, seremos salvados. Y a Él sea la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Les interrogo acerca de su fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Consolados con el anuncio de la venida del Señor, oremos confiadamente por la Iglesia enviada al mundo delante de Cristo como Juan Bautista, para que prepare el camino del Señor y todos puedan ver la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que promuevan el desarrollo de los pueblos, presagio de la nueva tierra en la que habitará la justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, para que en el desierto de su desolación escuchen la voz que grita la venida de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que hemos escuchado, preparen el camino al Señor, apresuren su venida, para que tomemos en serio nuestra vida de cristianos y la gravedad del tiempo presente. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el fin de esta pandemia del COVID-19, por la salud de los enfermos y por la paz y el progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hemos escuchado en el Evangelio la realización de ese consuelo que Dios promete a través del profeta Isaías en la llegada del Salvador tan esperado por el pueblo de Dios. Que hoy el Señor consuele a los que sufren, proteja la vida de los niños, de los más vulnerables de la sociedad, y para que podamos transformar las estructuras y las realidades para el bien y el servicio especialmente de los más sufrientes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es nuestro deber cantar tu gloria y entonar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora en nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Piensa en tus seres queridos difuntos.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, con los apóstoles, Juan el Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, dirijámonos a nuestro Padre amado con la plegaria que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, el que nos presenta Juan el Bautista. Él es quien quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples la alegría que te viene de Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos
este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos la bendición de Dios para estar fuertes en este Adviento y en esta preparación a vivir el misterio hermoso de la Navidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A la Virgen Santísima, nuestra Madre, le pedimos que nos acompañe y que nos cuide y que nos lleve de su mano en este camino del Adviento. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento en este segundo domingo de preparación en nuestro camino a la Navidad. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Sí, Señor, preparamos tu venida. Con un corazón anhelante,
Esperamos que vengas hasta nosotros en el misterio de la Navidad y que vengas a habitar en nuestro corazón. Ayúdanos para escuchar la voz del Bautista y allanar ese camino, quitar lo que nos estorba, los odios, los rencores, los malos sentimientos, las malas actitudes. Que ayudemos al hermano de corazón y no por apariencia, que limpiemos de nosotros cualquier forma que te desagrade y que seamos dignos y agradables de ti, Señor. Que podamos vivir este Adviento como una preparación especial a ser mejores, a convertirnos y a aceptar tu llamada de seguirte con sinceridad de vida y con honestidad de corazón, como lo enseñó Juan el Bautista. Gracias por consolarnos con tu presencia, Señor, y porque, como dice tu palabra, estamos también en medio de esa consolación, porque ya no te fijas en nuestros crímenes, sino que miras nuestro amor. Amén. Cristo, nombre glorioso, precioso San